Ahí vemos que está Carla, Camila, Lola, Lola, Diana, Karen, bueno, ahí Samsung, no sé quién es. Eh, Vamos a ver si se conecta alguien más. Por ahí alguien había avisado que no podía conectarse. Por ahí se suma alguien más y arrancamos. Ay, Vicky avisaba que no se iba a conectar. Esperamos un segundito. Bueno, vamos a arrancar. Por ahí por ahí alguien más se conecta y ve la clase grabada después. Ahí, ¿cómo están? Bueno, vamos a refrescar qué es lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Em, y bueno, y comenzar también con alguna duda o algo que haya surgido. En la clase número 6 habíamos empezado a ver en esta parte de capital agrario, continuando capital agrario, el concepto de capital, clasificación del capital, criterios de evaluación del capital, las formas de evaluación del capital. Vamos a estar hablando del BRASI. Ya empezamos a introducirnos en los criterios de evaluación, en los métodos de evaluación, de amortización, algunos aspectos técnicos a considerar en la evaluación del capital, incidencia de los distintos rubros del capital agrario en el costo de producción agrícola. ¿Sí? Eso es lo que empezamos a ver. Y ahí veíamos unos ejemplitos de capital. Voy a poner los anteojos. Sí, veíamos desde una cementera, un tractor, ¿no? No sé, hablamos de cementera, un sembrado, que viene bueno, para producir grano, ¿sí? La semilla, los insumos, todo el trabajo, el laboreo, la implantación, pero el cultivo todavía no está para cosechar. Bueno, esto es un capital, también es una cementera. Eh, las herramientas, los reproductores, que
también decimos que tienen una vida útil, tienen una amortización, y las distintas instalaciones, como ejemplo. Ah, bueno, yo puse esas fotitos ahí, eh, los, las aguadas, molinos, ¿sí? Bueno, vientres. Dice, em, clasificamos, dice, capital era el conjunto de bienes, aguadas, alambrados, maquinarias, animales, eh, animales de renta, fertilizantes o otros agroquímicos, dice, unidos por el denominador común que de ser bienes destinados a la producción de otros bienes y no al consumo, ¿no? Bueno, esto es uno de los puntos fundamentales. Bienes destinados a producir otros bienes, para producir otros bienes, ¿sí? Ahí hablamos de bienes de capital. Eh, Clasificación, tenemos entre inmobiliario y mobiliario, o fundiario sería el inmobiliario, inmóvil, de inmóvil, ¿no? De no se mueve, clavado en la tierra, no se mueve, de explotación, mobiliario, los bienes móviles necesarios para equipar, abastecer y dirigir la explotación, eh, capital fundiario, bienes inmóviles por su naturaleza, dice, no se pueden desplazar, su destino es fijo y su duración se extiende por más de un ejercicio productivo, ¿no? Que va a durar más de un año, por lo general. Y ahí hablamos en capital como la tierra, las mejoras fundiarias, dentro de mejoras fundiarias extraordinarias y ordinarias, pues ahí veíamos caminos, aguadas, teníamos como ejemplo. Dice tierra, sinónimo de recurso natural, se entiende por tal la tierra libre de mejoras, la que puede evaluarse tanto a precio de mercado como de acuerdo a su productividad o valor actual de las rentas futuras. Ahí tenemos otro de los ejemplos. Eh, Ahí tenemos un galpón, molino, bebedero. Capital fundiario, entonces dice mejoras fundiarias. Partes de las inversiones que están adheridas a la tierra, aumentando su valor, pudiendo quedar incorporadas a la misma. Bueno, acá teníamos intrusos. Adheridas a la tierra, dice, aumentando su valor, pudiendo quedar incorporadas a la misma, ¿no? Como, por ejemplo, dice, se puede mencionar la tala de árboles en zonas de monte, o bien diferenciarse de la tierra, como sería el caso de las construcciones boguadas, ¿no? O sea, quedar adheridas a la tierra, ¿sí? Incorporadas a la misma cuando se hace un canal, se hace un desmonte, se hace un terraplenado, por ejemplo, o en este caso, ¿sí? En las fotitos tenemos un galpón, un molino, una aguada, ¿sí? Que también formarían parte del capital de las mejoras fundiarias. Esto era por ahí más conceptual, empezamos a verlo más conceptual, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de un camino que decimos que es indestructible, si bien los caminos se rompen, eh, podemos decir que, entre comillas, que no se borran o son económicamente indestructibles. Sí requieren de mejorarlo, de entoscarlo, terraplenarlo, drenarlo, etcétera, etcétera, distintas labores,
pero se dice que económicamente es indestructible. Una vez que se trazó un camino, que se hizo un camino, ya ese camino queda para siempre, ¿sí? Que no va a perder valor. Y sí dice que tiene costos de mantenimiento. Dice, su vida útil es ilimitada, las extraordinarias no se agotan con el uso, se evalúan conjuntamente con la Tierra, constituyendo una unidad con la misma, se las considera económicamente indestructibles, al igual que la Tierra, solamente demandan gastos de conservación, que es lo que decía recién, y no se amortizan, ¿sí? No tienen una vida útil limitada, ¿no? No se realiza el cálculo de la amortización de la pérdida de valor. Ejemplo, los caminos rurales, los desmontes, las nivelaciones, sistemas de riego, represas, obra de drenaje, etcétera. Y tenemos por otro lado las mejoras ordinarias. Dice, aunque participan en la explotación durante más de un ciclo productivo, su vida útil es limitada. Entonces, extraordinaria es ilimitada, ordinaria limitada. Se agotan dice, con el uso sería, ¿no? Se agotan con él. Tendría que... Con él, ¿no? Con el uso. Está refiriendo al uso. Dice, requieren ser renovadas periódicamente. Son económicamente destructibles. Por ejemplo, las construcciones, los alambrados, las plantaciones perennes, ¿sí? Por ejemplo, una pastura que va a durar una determinada cantidad de años. Capital de explotación comprende aquel capital que se le adiciona al fondo para que se convierta en una explotación agropecuaria, bienes móviles por su naturaleza, todo lo necesario para equipar, abastecer y dirigir la explotación. ¿Sí? Entonces todo ese capital de trabajo, ese capital necesario para que la empresa funcione. Dice, tenemos capital de explotación fijo, durables y circulante. Dice aquellos que no desaparecen con la primera utilización. Son bienes muebles durables de producción, constituyen el capital de explotación fijo, por ejemplo, los animales de renta, las maquinarias, ¿no? Bueno, todo lo que están, que son susceptibles también de una pérdida de valor, de una amortización, de un desgaste, un deterioro, obsolescencia, como por ahí lo he mencionado en algún momento, ¿sí? Van a perder valor y en algún momento va a haber que reemplazarlos, reponerlos, volver a construir. Capital circulante, dice, son aquellos que se consumen en el primer empleo. Circulante, circulan. Dice, forman el capital de explotación circulante, los combustibles, semillas, salarios, fíjense, salarios, impuestos, ¿sí? Todo lo que se paga por impuestos, fungicidas. Podemos decir que se sacrifican, después vamos a hablar de sacrificio económico, ¿no? Entonces se van a invertir y esos se consumen, entre comillas, en ese ejercicio, ¿sí? En ese acto productivo y ya no vuelven atrás.
una semilla no vuelve atrás, por más que tengamos que la planta nos produzca un grano, no va a ser la misma semilla. El salario ya se pagó el salario, se pagó por el trabajo, ¿sí? Después se gastó, el fertilizante se va a aplicar, los impuestos se van a pagar, ¿sí? Los herbicidas, fungicidas, insecticidas, van a aplicarse a la tierra, van a utilizarse, ¿sí? Y ya no vuelve su forma atrás. Aunque, a ver, que puedan, sí, unas bolsas de fertilizante o algún bidón de herbicida y tiene una vida útil que puede conservarse, sí, sí, según su fecha de vencimiento, por ejemplo, en condiciones aptas de conservación, de acopio, ¿no? Pero a lo que vamos es que una vez que lo utilizamos, ya no vuelve su forma atrás, ¿sí? Que sería diferente a, por ejemplo, un tractor. Un tractor lo podemos usar para un ciclo productivo, pero para el ciclo productivo siguiente lo vamos a poder seguir usando, ¿sí? Esa entonces sería la diferencia. El fertilizante lo usamos una vez y ya está. Esa bolsa que aplicamos, que utilizamos, ya no la vamos a poder utilizar más. Hasta acá vamos bien con la parte de los conceptos. Capital de explotación fijo, hablamos de vivo o animado, inanimado. En este caso, los animados, los animales, dice de trabajo, de renta, reproductores, toros, carneros. ¿Sí? Entonces tenemos los animales de trabajo, bueyes, bueno, no se ven mucho acá, en el norte, algunos lugares por ahí se siguen viendo, no es muy común. Eh, Animales de tiro, bueno, caballos para recorrer. eh, ¿Sí? Entonces, animales de trabajo, de renta, que le vamos a obtener una rentabilidad. Vamos a tener los vientres, vamos a tener reproductores machos y hembras, que serían los toros, los carneros. eh, Vamos a tener los terneros que los vamos a hacer cría y recría y van a terminar siendo novillitos. Dice, se evalúa precio de mercado para cada categoría, estado y peso, ¿no? Entonces, según el precio que tenga esa categoría, la categoría novillito, la categoría novillo, pesado, toro, ¿sí? Eso va a estar en el mercado, a precio del mercado. Entonces, ¿a qué vamos? A que todo lo que pertenece a la empresa, ¿sí? Se va a evaluar, se le va a asignar un valor, ¿sí? Si esta computadora que yo tengo acá pertenece a la empresa, bueno, vamos a asignarle el valor a esa computadora, ¿sí? Entonces, a ver cuál es el capital de de la empresa y poder clasificarlo también, como decíamos, entre capital de explotación, capital fijo, en este caso, semovientes, ¿no? Hablamos de semovientes, de vivos, que se mueven por sí solos. Dice, se evalúa precio del mercado. Todos los animales no se producen, dice, todos los animales no se producen en el mismo establecimiento. Dice, hay reposición externa. Estos deben amortizarse según su vida útil. Si tienen reposición interna, no se amortizan. ¿Sí? Entonces, todos los animales que no se producen en el mismo establecimiento, se realiza reposición externa, debe realizarse la amortización, que después vamos a ir viendo qué es esto de amortización, ¿sí? Yo lo voy, menos mal que lo tengo en PowerPoint, lo voy
voy viendo y lo voy editando, ¿eh? Alguna falta siempre nos queda. Eh, Faltó el puntito. Se nos pasa por ahí. Bien, entonces, lo que decíamos recién, cuando es de reposición interna, por ejemplo, las terneras que se dejan para que se críen y terminen siendo vientres, ¿sí? Vaquillonas, vacas para producir terneros y que son del propio establecimiento, esas, bueno, no se van a amortizar porque se vende la vaca vieja, se obtiene un dinero, ¿sí? Se va teniendo en cuenta y se va cumpliendo ese ciclo, ¿no? Se va vendiendo la vieja, pero se va dejando la nueva que van haciendo. Eh, entonces, en ese caso, no se calcula la amortización porque no tenemos que salir a comprarla, como es el caso por lo general de los toros, ¿no? El toro es muy común que se compre toros de afuera, entonces es reposición externa y ahí sí se amortiza, porque si nos dura unos 5 años, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener que tener en cuenta que al quinto año va a haber que venderlo y salir a comprar el toro nuevo. Hay que tener en cuenta que vamos a necesitar ese dinero, desembolsar ese dinero para comprar el toro, ¿sí? Más allá de que recuperamos una parte, una partecita vendiendo al toro en su valor carne como descarte. Eh, maquinarias, tractor, arados, sembradoras, rastras. Después vamos a ver que tenían por ahí, no me acuerdo dónde, una lista de un montón de, una clasificación de herramientas, no recuerdo si era en esta clase o en la otra, de herramientas con las características, ¿sí? Se puede llegar a hacer una listita, era como guía, ¿no? Para ver, bueno, qué herramientas hay en el establecimiento, en la empresa, poder llevarlas registradas y evaluarlas, darle un valor también. Uno de los criterios es que se tenga en cuenta como que están a mitad de su uso, es decir, de su vida útil, es decir, según lo que sale nuevo, el valor que le asignamos es a mitad de precio, ¿no? A mitad de precio por usado. Bueno, ese es uno de los criterios. Capital de explotación circulante de trabajo se caracteriza por ser un conjunto de bienes de destino móvil, ¿sí? Que cumple la función básica, transformarse en producto, en este caso, ¿no? Que van a transformarse en producto y se consumen totalmente en un ejercicio. Eh, por ejemplo, como decía recién, la semilla, el fertilizante, los agroquímicos, el forraje, en caso de los animales, ¿no? De la ganadería, ya sea rollos, ya sea el alimento balanceado, el maíz, la avena. Dice, activos que pueden realizar dentro del año y hacerse líquidos. Es decir, eh, convertirse en dinero sin modificar la estructura productiva del establecimiento. Bueno, eh, que modifica la estructura del establecimiento si vendemos el campo, por ejemplo, ¿sí? O si se vende el tractor, el único tractor que hay. Sí, me va a modificar la estructura porque, y bueno, ahora el establecimiento va a haber que salir a dar de comer o para llevar las herramientas de otra forma, ¿sí? Entonces, ahí sí podemos decir que me modifica la estructura.
Pero si vendo una vaca más o una vaca menos, por ejemplo, no me va a cambiar la estructura, ¿no? O el ternero, si vendo el ternero, si vendo los corderos, ¿no? Entonces, eso podemos decir que esos bienes, dice que pueden hacerse líquidos y que no modifican la estructura, ¿sí? Entonces, hablamos de circulante. Desde el punto de vista contable, se lo considera bienes de cambio, ¿sí? La vaca, los vientres, en la contabilidad también se tienen en cuenta como bien de cambio, ¿sí? Son bienes de cambio. Ejemplo, agroquímicos, siembra, semillas, combustible, sanidad, salarios, impuestos. Son bienes de cambio que los puedo tener guardaditos, los puedo vender. Entonces, comparado con el capital fijo, que sería el tractor, el galpón, el molino, ¿sí? Que no los voy a vender de un día para el otro, ¿no? Bueno, el tractor, bueno, sí puedo venderlo para reponerlo con otro nuevo. Capital de explotación circulante representa todos los gastos, tanto generales como específicos, de una empresa. Los generales, dice, se realizan para el conjunto de la empresa sin poder discriminar fácilmente si se dirigen a la actividad agrícola o a la ganadera, ¿no? Entonces esto es muy común cuando hablamos a veces de los gastos, los costos indirectos, porque, bueno, no sabemos directamente a qué actividad están asignados, porque son gastos o costos de las dos, ¿sí? O de la estructura, por ejemplo. Y los especiales dicen atribuibles a la agricultura, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí podríamos hablar también de directos, ¿sí? Acá podemos, como especiales, también tener el concepto de directos. Dice semillas, fertilizantes, bueno, que inciden directamente en esa actividad. En la ganadería va a ser la inseminación artificial, la sanidad, los fletes, sí, que están directamente relacionados con esa actividad, ¿no? Entonces, los generales, por un lado, general de la empresa, eh, sí, el servicio, el pago del servicio de la luz, por ejemplo, si hay un encargado, un administrador general que está a cargo de las distintas, de toda la empresa, ¿sí? Donde hay distintas actividades como agricultura y ganadería, ¿sí? Ahora, bien, si hay una persona que está a cargo solamente de la ganadería, entonces, bueno, va a ser directo de ganadería y ahí sí va a ser especial, ¿sí? Eh, si los gastos de un tractor que se utiliza para ir a dar de comer a los animales, pero también se utiliza para llevar el carrito cuando se cosecha, para llevar las herramientas del alambrado, bueno, se utiliza para las dos, entonces podemos decir que está dentro de gastos generales. Ah, líquido. Sí, cuando hablamos de liquidez, el concepto de liquidez es la propiedad que tienen los bienes de transformarse en dinero. Una cosa es más líquida o menos líquida. Cuanto más líquido, más facilidad tiene de transformarse en dinero. ¿Sí? Por ejemplo, un ternero, ¿sí? Si se cargan los terneros, se cargan y se llevan a la feria, al mercado, donde fueren, bueno, se venden, ¿sí? Pueden venderse fácilmente. El grano puede venderse en cualquier momento también mucho más fácil. Entonces tiene mayor liquidez que
el tractor, por ejemplo, ¿sí? El tractor no lo voy a vender de un día para el otro, ¿sí? Por ahí tengo suerte y sí, pero tiene menor liquidez y si lo vendo me va a cambiar la estructura de la empresa, como decía, ¿no? Porque bueno, me quedo sin tractor, salvo que lo recambie por otro. El campo sería lo que menor liquidez tiene, ¿no? Porque no lo vendo de hoy para mañana. Digo, mañana lo vendo. ¿Sí? Entonces, eh, desde menor liquidez podríamos decir el campo, ¿no? Las instalaciones, las herramientas, ¿sí? Después, mayor liquidez, hasta mayor liquidez podríamos decir los reproductores, ¿sí? Machos y hembras, los terneros, los novillos, ¿sí? El cereal. Después tenemos de mayor liquidez también, es los documentos a cobrar, ¿sí? Documentos a cobrar que nosotros prestamos plata o vendemos algo y tenemos un documento de que nos tienen que pagar un determinado monto, ¿sí? O el dinero en dólares también tiene una alta liquidez porque, bueno, si bien no tengo los pesos, pero tiene una alta liquidez porque yo voy a la casa de cambio y los cambio, ¿sí? Eh, Puedo hacerlo. Un cheque tiene liquidez también, ¿sí? Eh, Puede ser, hay distintos tipos de cheque, ¿no? Uno, si es, bueno, a 60 días, o a 90 días, o a 120 días, van a tener menor liquidez, ¿no? Entonces, si es un cheque al portador para cobrarse en el momento, entonces va a tener mayor liquidez porque enseguida se va a poder cambiar o cobrar. Eh, ¿Sí? O se puede pagar a otro con ese cheque. El dinero que está en el banco, en el cajero, ¿sí? En el banco, ¿no? Entonces, bueno, puedo ir al cajero, a la caja y cobrarlo, sacarlo, ¿sí? Y el dinero que más liquidez tiene es el que tengo en la mano. Buenísimo, gracias por la pregunta, Carla. Bien, nos quedan unos minutitos para terminar esto. Vamos re bien. Vamos a las 8 tomar un recreito, como siempre. Dice capital de explotación circulante, hablábamos de los salarios. Estos son los ejemplos que teníamos anteriormente, ¿no? Que mencionábamos hace un ratito. Los salarios, dice, asalariados permanentes o a los contratados para tareas especiales, siembra, cosecha, se los considera gastos especiales, ¿sí? Como decía, especiales si están directamente para una actividad, para una sola actividad y no para ambas actividades, ¿no? Dice, se deben tener en cuenta las cargas sociales, aguinaldos, seguros, etcétera. Así tenerlo en cuenta también, cargas sociales dentro de los salarios. Eh, en caso de que sea el dueño de la empresa el que dirige la misma personalmente, se le asignará un sueldo que generalmente se denominará remuneración indirecta al productor. Dice, desaparecería de existir un administrador o un capataz remunerado que llevara a cabo la dirección. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que cuando son empresas familiares, el productor por su trabajo tiene que percibir un salario, ¿sí? Un monto en este caso, una remuneración indirecta al productor, ¿sí?
¿Por qué? Y por ese trabajo de administrar, de dirigir, de estar ese tiempo, sus costos, sus gastos, ¿no? Por más que sea dueño de la empresa, ¿no? Entonces pasa mucho cuando son empresas familiares que uno está mucho más que los otros trabajando, entonces y tiene que obtener una mayor remuneración, ¿sí? Si está a cargo de la empresa, bueno, obtener un dinero, una remuneración por estar a cargo de la empresa. Además de una rentabilidad por ser dueño, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta. Eso pasa mucho. Carla, sí, 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 sí. Lo llamado comúnmente sueldo de gobierno, ¿no? Pueden entrar en la página de Guatre, de Guatre, voy a decir Renatea, que no está más Renatea, de Guatre, eh, y bueno, y está la lista de lo mínimo que se tiene que percibir, ¿no? Que se exige de sueldo, de salario. De ahí para arriba, ¿no? No se puede pagar menos de eso, pero sí se puede pagar más de eso, ¿sí? Entonces, si hay un buen empleado y no queremos que se nos vaya a otro campo porque es bueno o a otra empresa porque es bueno, y hay que pagarle un poquito más, hay que pagarle un premio, ¿sí? En la medida que se pueda, ¿no? Premio por producción, por ejemplo, ¿sí? Como decía, se estipula lo mínimo que se debe pagar, pero no significa que se debe pagar eso. Eso es lo mínimo, ¿no? Pero se puede pagar más. En caso de que sea el dueño, bueno, esto lo dijimos. Entonces, el capital agrario dice que es el valor total de los recursos requeridos para hacer funcionar una empresa agraria, ¿no? Acá hablamos de un concepto de el valor de todos esos recursos, ¿no? Entonces, como concepto de capital agrario en la contabilidad, se tendría en cuenta lo que valen todos esos recursos. Dijimos, tenemos tierra, tenemos eh, herramientas, distintos tipos de capital que lo fuimos clasificando, ¿sí? Entonces, todo eso está dentro del capital agrario y debe evaluarse. Cuando hablamos de agrario, dice perteneciente relativo a la tenencia de la tierra, ¿sí? Por lo general hablamos cuando mencionamos agropecuario, decimos agro de agricultura, ¿sí? Vamos a la parte de plantas, y pecuario, que viene de pécora, de animales, ¿sí? Viene de pécora de oveja, eh, y de ahí entonces se viene la ganadería, la pecuario, y se utiliza para referirse a todos los animales, ¿no? A los animales de la explotación, ¿sí? O los animales que tienen una explotación, ¿no? Digo, lo comparo para no decir de animales silvestres, ¿no? Animales que la ganadería que se utiliza para obtener una rentabilidad, para obtener una producción, una productividad. Dice, los bienes es todo aquello que puede ser objeto de apropiación, entonces los bienes pueden ser apropiables, ¿sí? Una persona puede adueñarse, ser dueño, puede tener dueño, empleado para sacrificar una necesidad, como es el caso de un fertilizante, ¿sí? Entonces, bueno, puede ser empleado, ¿sí? Para mejorar
la productividad de la planta. Dice, cosas o derechos, ¿sí? Cosas que pueden ser cosas materiales o derechos, pueden ser, por ejemplo, una marca, un documento, un permiso, susceptibles de producir beneficios a la persona que los posee, ¿no? Patrimonial, ¿sí? A la persona que es el dueño. Cuando hablamos de patrimonial, de que pertenece a alguien, ¿sí? Patrimonio de la empresa, pertenece a la empresa. Bienes económicos. Es una mercancía capaz de proporcionar la satisfacción directa o indirecta, mediata o inmediata de las necesidades humanas, ¿sí? Entonces, los bienes económicos, hablamos de mercancía, eh, para satisfacer necesidades humanas, ya sea directa o indirectamente, ¿no? Porque no sirven para producir bienes, que esos bienes o esos productos nos van a satisfacer las necesidades, ¿sí? Entonces, o directamente ese producto, ¿sí? Por eso decimos directa o indirecta, ¿sí? O pueden ser productos en proceso, ¿sí? En proceso de elaboración, que todavía no satisfacen una necesidad, les falta una transformación, pero para ciertas personas sí puede satisfacer la necesidad porque ese producto puede venderlo y obtener un dinero, por ejemplo, ¿sí? Eh, o la materia prima que es necesaria para un productor. Por eso acá habla de también bienes intermedios, ¿sí? Habla de bienes intermedios también. Dice, los bienes de consumo son los más apetecidos, ¿eh? Dicen tanto, los bienes de inversión no dan una satisfacción inmediata, pero son necesarios para producir, dice, satisfactores a futuro, ¿no? En este caso, como decíamos recién, bueno, los bienes de inversión se van a invertir para obtener un producto, para obtener una producción. A ver, Chile, se me fue. Los bienes de capital, ¿sí? Que no se destinan al consumo, en contabilidad van a escuchar también de bienes de capital o bienes de consumo, ¿no? Y dentro de consumo también van a haber distintas clasificaciones que pueden encontrar. Dice, los de capital no se destinan al consumo, sino a seguir el proceso productivo, ¿no? No sirven o se utilizan para producir otros bienes. ¿Sí? O para incrementar el patrimonio material o financiero, ¿no? Cuando decíamos hablamos de patrimonio, ¿qué pertenece? Pertenece a la empresa, ya sea material o financiero, ¿no? En la parte de dinero, ¿sí? Para la obtención de dinero. Está bueno, no sé si hice esta aclaración entre lo económico y lo financiero, que bueno, por ahí muchas veces se confunde, financiero, de financiamiento, de finanza. Una empresa puede estar bien económicamente y mal financieramente o al revés, o puede estar mal económicamente pero bien financieramente. Para entenderlo mejor, una empresa que está bien económicamente, por ejemplo, tiene un campo, ¿sí? Es dueña de un campo, la persona es dueña de un campo que tiene un alto valor económico, ¿sí? Tiene un alto valor económico. ¿Eh? Mm, ¿Sí? Entonces, eso puede venderse y obtenerse dinero, ¿sí?
Entonces, puede estar bien económicamente, sí, porque tiene un valor económico alto ese capital que tiene, ese campo, pero financieramente mal, mal financieramente porque, por ejemplo, sembró y le fue mal o porque no está produciendo, entonces no está obteniendo dinero, no tiene dinero. Eh, entonces, tiene ahí un bien de capital que es eh, o con un alto valor económico, pero financieramente está mal o porque tiene muchas deudas, por ejemplo, o que a lo que tiene debe más de lo que tiene, puede ser también, a lo que tiene lo debe, ¿sí? Entonces está mal financieramente. Bien, ahora al revés, puede ser que económicamente no esté bien, pero que financieramente esté bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, una persona que económicamente mm, no cuenta con muchos bienes económicos, ¿sí? Con bienes de dinero, con de capital, que tengan un alto valor en dinero, pero sí eh, tiene un ingreso por un salario, por ejemplo, un salario alto, supongamos, ¿no? Entonces una persona así, bueno, no tiene nada propio, pero sí tiene un alto ingreso. O una empresa que, bueno, todo lo que tiene es arrendado, alquilado, entonces, por ejemplo, no tiene altos bienes económicos, pero sí financieramente puede tener un alto ingreso, por ejemplo. ¿Sí? Ahí está la diferencia entonces en poder estar mal económicamente y bien financieramente o al revés. ¿Sí? Y entonces una empresa que está bien económicamente, cuenta con una empresa, como decíamos ahí, evaluamos el capital, evaluamos todos esos bienes de capital que tiene, forman una alta suma, pero además el funcionamiento de la empresa hace que esté bien financieramente porque a las deudas que tiene puede pagarlas, puede afrontarlas, tiene... Después por ahí vamos a ver el índice de apalancamiento financiero que tiene que ver en todo lo que cuenta la empresa, el activo, ¿no? Hablamos de activo, pasivo, patrimonio neto, por ahí algunos lo han oído hablar en contabilidad. Eh, lo que tiene la empresa, tanto lo que es propio como lo que debe, y lo que le deben, ¿no? Bueno, y de eso, ¿cuánto tiene una alta liquidez, ¿no? Eso también. Entonces, si la empresa tiene una alta liquidez, como decíamos, bueno, muchos terneros para poder vender, o novillos para poder vender, o granos, entonces puede estar bien financieramente y puede afrontar los gastos, los compromisos financieros, ¿no? Las deudas que tenga. Bienes de consumo, voy a ponerlo negrita acá. Dice, son todas aquellas mercancías producidas por y para la sociedad en el territorio del país o importadas para satisfacer directamente una necesidad como alimentos, bebida, habitación, servicios personales, mobiliario, vestido, ornato, ¿no? Ornamenta, adorno, sería. Cualquier mercancía que satisface una necesidad del público consumidor. Estos bienes constituyen lo opuesto a bienes de producción o de capital, dice, que son los que se utilizan para producir otros bienes, ¿no? O sea, los bienes de consumo no se van a utilizar para producir otros bienes, ¿sí? Y dice que son los bienes nacionales,
pero también los bienes importados, ¿sí? Por ejemplo, este debe ser chino, a ver, no sé de dónde. No, bueno, industria argentina. Ya han desaparecido por ahí las cosas, hay todavía, pero sí. Eh, entonces, los bienes que tenemos producidos en nuestro país y los bienes que vienen de otros países, ¿sí? Todos son bienes de consumo, ¿sí? Eh, siempre y cuando no se utilicen para producir otros bienes, ¿sí? Podemos decir para el consumidor final. Nos quedan unas páginas, pero en la clase 7 es cortita, es más de esto, así que vamos a llegar re bien. Unos minutitos más y los libero. Dice, y les doy el recreito. Unos minutos más y les doy el recreo. Bienes de consumo duradero, bienes de consumo no duradero. Ahí tenemos otra clasificación. Dice, los duraderos, las mercancías que tienen una vida útil mayor a un año, ¿sí? Mayor a un año, dice, son demandadas por los agentes económicos, familias, empresas, gobierno, para su funcionamiento y o manutención, ¿no? Cuando hablamos de agentes económicos son todos los actores de la economía, ¿sí? En la economía, bueno, actúan o están presentes las familias, ¿sí? Ustedes que consumen, las empresas, ¿sí? El gobierno que regula, ya sea cobrando impuestos o dando subsidio, ¿sí? Que regula, que intenta regular, ¿no? Dice, para su funcionamiento y o manutención, tales como casa habitación, automóviles, enseres, domésticos, entre otros, ¿no? Son, en este caso, duraderos, ¿no? Que podemos decir que van a durar más de un año. Eh, y los no duraderos, eh, dice, son mercancías cuya, dice, vida útil es menor a un año, que demandan los agentes económicos, familias, empresas, gobiernos, ¿no? Entonces tenemos, bueno, los comestibles, los combustibles, las bebidas, ¿sí? Las materias primas que van a transformarse, los alimentos que no me van a durar más de un año. Eh, que los consumo y ya está, ¿no? A ver, en cambio, tenemos acá, por ejemplo, bueno, vestimenta, a ver dónde estaba, bueno, no tenemos como ejemplo en series, dice, ¿sí? Bueno, electrodomésticos, sí me van a durar más de un año, aunque duran cada vez menos, ¿no? Automóviles, sí, vestimenta, algunos adornos de la casa, o muebles, ¿sí? Y entonces los no duraderos podrían ser, un jugo, una gaseosa, un paquete de yerba, ¿sí? Clasificación de capital, me pasé, les voy a dejar entonces los 10 minutitos y seguimos, ¿sí? Dejo los 10 minutos y seguimos. Entonces terminamos esto después y ya nos quedan unas paginitas y vamos con la otra que es cortita.
Bueno, ahí ya vamos volviendo, ¿eh? Em, Terminamos estos conceptos. Estamos viendo la parte de capital. Tenemos capital físico, humano, natural. Dentro del físico tenemos edificios, máquinas y equipos técnicos utilizados en la producción. Las existencias de materia prima, ¿no? Hablamos de existencia, la materia prima que tenemos como acopio, ¿sí? O en depósito, por ejemplo. Los productos semi-terminados, ¿sí? Que le faltan algunos procesos para poder terminarse y para poder darse su destino final, o los productos terminados que ya pueden darse su destino final o consumirse. El capital humano, los conocimientos, esto habíamos hablado de la importancia de la capacitación, la inversión en aprendizaje, en conocimiento, en prepararse, ¿sí? La experiencia dice que los hacen económicamente productivos. El capital humano se puede incrementar invirtiendo en educación. Dice, atención de la salud y la capacitación laboral. Eh, Capital natural, dice, masa de recursos naturales como la tierra, el agua y los minerales utilizados en la producción, puede ser renovable o no renovable, ¿sí? Vamos a pasar a la segunda página. Ya estamos, un segundito. Bien, ahora pasamos a las formas de evaluación. Esto es lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Repasamos un poquito amortizaciones, valor a nuevo, cómo calculamos el valor de un bien usado, ¿sí? Que eso es lo que vamos a profundizar un poquito más también en esta clase. Dice, es el valor a nuevo es el valor que tiene cada rublo del capital si el mismo fuera adquirido en el momento de efectuar los cálculos, ¿no? O sea, como si lo habríamos comprado 0 kilómetros a un automóvil, a un tractor, a una camioneta o una computadora sin horas de uso, ¿no? Entonces, nueva, ¿sí? ¿Cuál sería el valor nuevo de comprarlo sin uso? Dice, o sea, que es el precio de mercado de un bien de idénticas características al que se quiere dar valor, pero en estado nuevo, ¿no? Eh, entonces, si yo compro una camioneta, ¿sí? Entonces tengo que ver, bueno, a ver cuál es el valor de esa camioneta nueva, ¿sí? Para que, bueno, para tener un criterio de evaluación y poder asignarle un valor a esa camioneta que yo tengo que no es nueva, ¿sí? Entonces, para tener un valor de referencia. Y hablamos acá de cuota de depreciación, que vamos a ver el concepto de amortizaciones. Eso es lo que estuvimos viendo y lo que en esta clase vamos a seguir profundizando. Eh, Uno de los criterios de evaluación es el BRASI, que tiene en cuenta el estado, la conservación, el que haya sido bien cuidado o descuidado, ¿no? Entonces, tiene que ver con el estado de conservación. Valor residual, activo y circunstanciado, BRASI. Dice, es el valor de un bien en un momento determinado de su vida útil, depende del estado de conservación del bien, según el uso que tenga, por lo que de él depende su vida futura, ¿no? Vamos a hablar también de durabilidad
futura probable y durabilidad futura arbitraria. Dice, es un concepto que se aplica a los bienes que tienen vida útil limitada, ¿sí? Vida útil limitada, esto es importante, ¿sí? Entonces, que sufren una pérdida de valor, un desgaste, un deterioro o una obsolescencia. Cuando hablamos de obsolescencia, es que se pone viejo por el avance de la tecnología, por ejemplo. Y que duran más de un ciclo productivo, ¿sí? Ese es otro de los puntos. Dice, es decir, aquellos bienes que devengan un monto llamado cuota de depreciación para asegurarles su continuidad como bienes de capital. No se incluyen dentro de este tipo de bienes ni la tierra no se amortiza, ni las mejoras extraordinarias que se incorporan al inmueble, ¿no? Por ejemplo, en los caminos rurales, un camino, un desagüe, ¿no? Un canal. Entonces, bueno, en ese caso que no se amortizan, un desmonte, ¿sí? No lo tenemos en cuenta. Dice, ni las mejoras extraordinarias que se incorporan al inmueble. ¿No? Entonces tienen que tener vida útil limitada. Dice, ni los animales de renta que se perpetúan a través de sus crías, ¿no? Entonces los animales, como decíamos recién, los vientres, las vacas que se van reemplazando por las terneras, que van a ser después recría y después vaquillonas, ¿sí? Entonces esas no las tenemos en cuenta porque es de reposición propia. Y acá teníamos una forma de cálculo y podíamos ver unos ejemplos. Para el Brasi tenemos las referencias acá, ¿no? El valor a nuevo, la durabilidad futura probable y la durabilidad total arbitraria. Tienen en cuenta la zona también, ¿no? Y vamos a tener un ejemplo. Dice el valor a nuevo, la durabilidad futura probable, ¿sí? Se tienen en cuenta los años de antigüedad para la durabilidad futura probable, pero también el estado de conservación, porque si está en un estado de conservación prácticamente como nuevo, y puede ser que la durabilidad futura probable sea igual a la arbitraria, ¿sí? Vamos a ver acá un ejemplo. Dice, supóngase un alambrado de 7 hilos, ¿no? 1000 metros de largo, en la región pampeana, dice, su durabilidad, duración arbitraria, promedio arbitraria es de 50 años, ¿no? La durabilidad arbitraria. Dice, y él mismo fue construido hace 10 años, ¿no? O sea que podríamos decir que tiene una durabilidad futura de 40 años, ¿sí? Entonces tenemos el valor a nuevo, son 14.835,80, la durabilidad futura probable serían 40 años y la arbitraria sería 50 años, ¿no? Entonces, acá tenemos la formulita de cálculo y lo pueden hacer ustedes, lo pueden calcular. Este sería el cálculo en este caso, ¿no? En que podemos decir, bueno, según el estado que tiene este alambrado de conservación, podemos decir que va a durar unos 40 años más, ¿sí? Y la vida útil total es de 50 años. Pero, fíjense, dice, para entender mejor los conceptos de durabilidad o duración futura probable y total arbitraria, dice, se supone que este alambrado en el momento de su evaluación está en condiciones semejantes a un alambrado nuevo, ¿no? Entonces, es decir, que en esas condiciones su durabilidad futura probable es de 50 años, pero como la duración arbitraria está determinada, el promedio dice de la zona,
que también es de 50 años, dice en estas condiciones extremas, ¿cuál sería el brasi de este alambrado? No importando la vida útil transcurrida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, teniendo en cuenta que, como decía recién, tiene una durabilidad arbitraria futura de 50 años, pero el alambrado se construyó hace 10 años, pero está conservado, está como nuevo, y que probablemente dure 50 años más, entonces directamente se calcularía la durabilidad futura y la durabilidad probable y arbitraria serían lo mismo. Entonces tendrían que ser 50 dividido 50, sería 1 y nos quedaría el valor a nuevo, ¿sí? Entonces podríamos decir que en ese caso estaría, el valor sería el mismo valor que nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en un excelente estado de conservación, ¿sí? Esa es una de las características que tiene esta evaluación de Brasil. Y acá teníamos algunos ejemplitos para que ustedes puedan hacer, que puedan calcular. Pensé, por ejemplo, un tractor, una vida útil de 15 años, ¿sí? Fue adquirido hace 5 años. En este caso, podemos decir, bueno, entonces le quedan 10 años, ¿sí? Así que tendríamos que tener en cuenta que es el valor a nuevo es de 2 millones, la durabilidad futura probable sería de 10 años, porque fue adquirido hace 5, ¿no? Y tiene una vida útil de 15 años, y la durabilidad total arbitraria sería de 15 años, ¿sí? Eso según los datos que tenemos acá para el ejemplo. El valor residual activo y circunstanciado Brasi dice la importancia del Brasi reside en que expresa el capital fijo que tiene una empresa en un momento determinado, ¿no? Entonces, eso es fundamental, ¿no? Que se tenga en cuenta el estado de conservación y el valor que tiene el capital en ese momento. Dice, pudiendo utilizarse el mismo como referencia para el caso de tasación, dice, de un inmueble para compraventa, para de herencia, por ejemplo, cada rubro de capital tiene el precio que le asigna el mercado según la conservación del mismo, ¿no? Bueno, es muy común en los compra-venta de vehículos, ¿no? Puede ser que un vehículo tenga ya, sea viejo porque tenga unos años de modelo, pero que ha sido conservado prácticamente como nuevo y que tenga un mayor valor, ¿no? Del mismo mercado, dos vehículos con las mismas características, el mismo modelo, ¿sí? Los mismos años de antigüedad, puede ser que uno esté conservado en excelentes condiciones y el otro no. Bueno, el que está en excelentes condiciones, lógicamente, va a valer mucho más. Acá empezamos a hablar de valor residual pasivo, cuando vamos a hablar también de valor residual final. Eh, Valor residual van a encontrar después el concepto cuando veamos los cálculos de amortización, que hagamos ya algunas prácticas de cómo calcularlo. Dice, es el valor residual pasivo, o final lo pueden encontrar, es el que resta a un bien cuando ya no cumple las funciones para las que se adquirió. Dice, por ejemplo, la chatarra, el valor chatarra en las máquinas, un reproductor sería el valor carne, ¿sí? Un animal. Dicen construcciones, puede ser el valor demolición. Algunos bienes no tienen valor residual, como las paraderas perennes, ¿no? O hay bienes, hay productos que son descartables, algunos productos electrónicos, por ejemplo, que ya no tienen valor, ni siquiera valor chatarra. Valor residual pasivo cuando es
relativamente importante, se lo debe tener en cuenta, ¿sí? Al calcular la cuota de depreciación. Es decir, lo descontamos, ¿sí? Habíamos visto una forma de calcularlo. ¿No? Por ejemplo, un toro, el valor de un toro, y bueno, el peso del toro y por el valor de la carne de toro de conserva, ¿no? De descarte, es importante, es representativo, o sea que cuando calculamos la amortización, lo vamos a descontar. ¿Sí? Eh, Acá tenemos un ejemplo, un tractor, un valor nuevo de 2 millones, un valor residual final, ¿no? Pasivo de 15%, una vida útil de 15 años. Dice, ¿cómo calcularía la cuota de depreciación, ¿no? O sea, la amortización. ¿Cuál será el valor del tractor transcurridos los años de vida útil? Y ahí se puede hacer también una tablita, ¿no? Entonces, nosotros teníamos ahí la forma de calcularlo, ¿sí? Que tenemos que descontarle a ese valor a nuevo el valor residual final, ¿sí? Una vez que lo descontamos, obtenemos el valor amortizable y ahí sí podemos dividirlo por los años de vida útil. Profesor, Empezamos. Sí, ahí en ese ejercicio, ¿al tractor se le descuenta el 15%? sí, a ver, vamos a hacerlo. ¿Valor anual? Vamos a hacerlo así, les queda. A ver, fíjense, tenemos entonces el valor a nuevo 2 millones, ¿sí? ¿Qué Sí, hacemos? Para calcular el valor sí. amortizable sería descontarle ese 15%. Si lo hacemos Bien. mentalmente, podemos decir que 2 millones es el 100%, o sea que el valor amortizable va a ser al 100%, le restamos el 15%, podemos decir que va a ser 2 millones, a ver si no me pasé, ahí estamos, ¿no? 2 millones por 85% si le restamos el 15%, ¿sí? Ah, bien. Bien. ¿Está? Está. Sí, sí. ¿Se entiende? ¿Todos lo comprenden así? ¿Por qué? ¿Por qué 85%? Sí, al 100% se le resta el 15. Exactamente, exactamente, ¿sí? Perfecto. 0,85, ¿sí? 85% o 0,85. Bien, eso sería el valor amortizable. Sí. A ver si alguien lo quiere calcular. 1.700.000. Ahí está, bueno. 1.700.000. 1.700.000. A ver, ahí creo que estamos ahí. Sí, Con los está puntitos perfecto. para confundirme. ¿Sí? Ahí está. Un Eso millón se divide por setecientos los mil. 15 Esto años. sería el valor amortizable. ¿Sí? Esto sería el valor amortizable. Para calcular la amortización o la cuota de amortización, tendríamos que hacer ese valor amortizable ahora dividido los años de vida útil. Ustedes tienen por ahí los años de vida útil son 15 años y a ver si lo quieren calcular ahí ustedes. 1.700.000 dividido 15. 113.333,33. Con 33 periodos. Ciento trece mil Sí. trescientos treinta y tres. A ver. ciento trece Eh, mil trescientos treinta y tres con 33, ¿no? Bueno, sí. 113.333. ¿Sí? Esto sería el valor que pierde año a año. Esta sería la amortización anual. Me comí el acento, pero
Esta sería la amortización anual, ¿sí? Lo que Sí. pierde, el valor que va perdiendo año a año, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pone viejo, por desgaste o por obsolescencia. Pierde valor también por el avance de la tecnología, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos, ¿no? Tendríamos ya el cálculo de la amortización o esa pérdida de valor. Vamos a tener, esto le pueden hacer captura de pantalla, si quieren, ¿sí? O les queda ya grabada en la clase grabada, y yo para seguir ahí, para continuar, lo borro, lo vamos a borrar para poder seguir, así podemos ver algunos más de estos, ¿sí? Bien, y tienen ahí algunos ejemplitos que pueden ir haciendo. Acá tienen la forma de calcularlo. Fíjense, tenemos una forma de cálculo. Cuando no tiene valor residual, está bien, hoy no sé dónde había puesto residual con C. Bien, está bien esto. Cuando no tiene valor residual es directamente el valor de origen, el valor nuevo, dividido los años de vida útil. Cuando tiene un valor chatarra o el valor carne o lo que sea, lo hicimos como hacemos recién, ¿no? Le vamos a descontar ese valor residual pasivo, ese valor residual final, ¿sí? Yo ahí recién lo hicimos de forma porcentual. Ahora supongamos que es un toro, que el valor de la carne, a ver, no, acá tenemos un ejemplo de una camioneta. Vamos, ahora en la otra clase, en la otra, acá en la otra diapositiva, ahora vamos a ver, vamos a compartir acá, a ver, tenemos, tenemos con, acá, a ver, vamos a tener, creo que con animales tenemos algunas, a ver, si no me equivoco. Ahí está. Vamos a poder ver también con toros, por ejemplo. A ver. Sí, vamos a empezar a ver desde manejo de los toros, ¿no? Un poco una introducción al manejo de los toros, para después poder también hacer el cálculo de la amortización. Y es importante saber, bueno, cuántos toros necesito, ¿sí? Las características del toro. Primero voy a empezar a conocer las características del toro para después poder eh, decir, bueno, cuántos toros necesito cada 100 vacas, por ejemplo, y ahí sí voy a poder tener en cuenta cuál es la vida útil de ese toro y poder hacer el cálculo de las amortizaciones. ¿Sí? Eh, a ver si tengo un ejemplo por acá. Antes de pasar a esto, antes de pasar, este es cortito, vamos a llegar bien a verlo. Antes de pasar a este, vamos a hacerle uno de ejemplo de cómo sería de un toro, ¿sí? Este es un ejemplo. Como, igual, a ver, ahora como para pasar a los toros, ¿no? Porque vamos a tener varios ejercicios después. Eh, Vamos a suponer que un toro vale valor nuevo, vamos a poner 1.000.000, vamos a poner, estoy desactualizado, pero vamos a poner 1.000.000, ¿sí? Vamos a poner 1.000.000 valor a nuevo. Vamos a suponer que el valor residual final o pasivo, final de ese toro, según lo que pesa, vamos a suponer que es 400.000, ¿sí? Porque es un toro pesado.
¿sí? 400.000. Bien, entonces, y que tiene una vida útil, ahora lo vamos a ver, vamos a suponer que tiene una vida útil de 4 años. Vamos a poner que tiene una vida útil de 4 años. ¿Sí? Cada 4 años voy a tener que cambiar el toro. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? En este caso, voy a tener que hacer para calcular la amortización, voy a tener que hacer el millón menos, le voy a restar. Ah, perdón, acá me confundí. Acá me confundí. A ver. Ahí está. Me había confundido, perdón. 400.000. ¿Sí? Ahí ustedes lo van a calcular. Bien, entonces vamos a suponer que el toro nuevo, ¿sí? Como reproductor vale 1.000.000 y cuando ya no sirve más como reproductor porque es pesado por el valor de la carne, vamos a suponer que vale 400.000, ¿no? Este es un supuesto. Y el otro supuesto es que tiene una vida útil de 4 años, ¿sí? Entre 4 y 5 años, ¿no? En este caso vamos a tomar 4 años. Entonces, ¿qué hacemos? A esos 400.000, a ese millón, le tenemos que restar los 400.000, me va a dar 600. Entonces, si tiene una vida útil de 4 años, la pérdida de valor anual o la cuota de depreciación o la amortización de ese toro va a ser de, y ya me estoy adelantando un poco al final, va a ser de dividido 4 años, ¿no? Dividido 4 años, ¿sí? A ver, esos 600 dividido 4, 150, 150. sí. Perfecto. ¿Sí? Sí. ¿Qué quiere decir? Que cada año va a perder 150.000 pesos, ¿sí? Va a valer 150.000 pesos menos, ¿sí? Cada año. Esto separado de la inflación, la devaluación de nuestro país, ¿no? Esto es un ejemplo en pesos, podríamos hacerlo en dólares para que nos quede por ahí más redondo, con el supuesto de que no hay inflación en este caso, ¿no? Hablamos de este valor, de por qué pierde valor sin tener en cuenta la inflación, pierde valor por que el toro se va poniendo viejo y bueno, vamos a tener que en algún momento reponerlo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que esto, año a año, estamos perdiendo esto y que al cuarto año, a partir del cuarto año, vamos a necesitar 600.000. O sea, vamos a recuperar 400.000 vendiendo el toro y vamos a precisar 600.000 más para poder comprar un toro nuevo de 1.000.000 como el que teníamos. ¿Sí? Esto no se preocupen, ahí bueno, para que ir viéndolo, ya ir masticándolo un poco, vamos a tener clases de esto con prácticas de esto, ¿no? Esto es como para introducirlos ahora sí a manejo de los toros, ¿sí? Las amortizaciones, cómo valorar los toros, pero bueno, también tener conocimiento de, bueno, cuántos toros necesito, por qué, eh, las capacidades reproductivas del toro. Sí, que eso me va a determinar la cantidad de toros que voy a necesitar en el lote. Eh, Dice, la función de los toros se hace evidente durante el servicio, sin embargo, se los debe tener en las mejores condiciones durante todo el año, ¿no? Es importante que estén en buenas condiciones, no solamente para el servicio, sino en todo el año, en todas las épocas del año.
la proporción en el rodeo es muy baja, dice, su papel es muy importante. Si una vaca falla, se pierde un ternero, pero si falla un toro, se pierde, fíjense, entre 25 y 50 terneros cada 100 vacas. ¿Por qué? Bueno, porque 50 es 50 y 50, ¿no? 50 la vaca y 50 el toro, pero ¿qué pasa? No hay 50 toros en 100 vacas, ¿no? Van a ver, uno, dos, tres, ¿sí? Según veamos la capacidad reproductiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que si falla un toro, nos puede o se puede enfermar a aproximadamente 50 vacas, ¿no? Y va a influir en entre 25 y 50 terneros que se pueden llegar a perder. La baja en reproducción es alta. Entonces, es muy, pero muy importante tener en cuenta la salud del toro, ¿sí? Las aptitudes del toro. Dice, estas pérdidas se minimizan al ocupar los toros restantes, dice, el lugar del que falla, ¿no? Entonces, si falla un toro, bueno, por eso no se tienen las vacas con un solo toro, ¿no? En este caso, fíjense, dice, se van a minimizar las pérdidas ocupando los toros restantes en lugar de ese toro que falla. Dice, esto no sucede si el toro de baja fertilidad es dominante, dice, y no deja montar a los otros. Esto es importante también, ¿no? Entonces, si ese toro tiene baja fertilidad, pero no deja que los otros toros trabajen, como se dice comúnmente, ¿no? Entonces, también va a haber una baja en los servicios. El toro transmite su genética masivamente, ¿no? 50% del toro y 50% de la vaca. Al ser los toros menor cantidad, proporcionalmente, al estar con más vacas, bueno, por eso masivamente va a transmitir la genética. ¿Sí? Esa es la diferencia que tiene con la vaca. Dice, seleccionar cuidadosamente según los objetivos de producción y características a mejorar en el rodeo, ¿no? Eso también es un punto importante que vamos a ver en esto de manejo de los toros, continuando con capital agrario. Eh, Son los principales transmisores de enfermedades venéreas. Proporción dice entre 2 y 5%, dice en campos limpios y sin accidentes geográficos. Accidentes geográficos pueden ser lagunas, montes, etcétera, que bueno, van a dificultar la tarea del toro o incluso la salud también. Dice, con accidentes geográficos, dice el 3%, con toros controlados y sanos se puede llegar al 2%, ¿sí? Pero vamos a ver otros criterios, ¿no? Esto es un criterio general, ¿no? Entonces, que pueden llegar, acá hablamos de entre 2 y 5 toros cada 100 vacas, o entre de 3 o 2 toros como mínimo cada 100 vacas. Pero vamos a ver la capacidad reproductiva del toro, dice, y el potencial del toro. Dice, salud reproductiva, estimación de su fertilidad potencial. Dice, no hay ninguna prueba que nos permita saber con certeza y rápidamente la fertilidad real. Dice, solo la prueba biológica de cruzarlo con una hembra de fertilidad conocida y sana nos permite sacar conclusiones, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuán fértil es el toro? Y bueno, solamente nos vamos a estar dando cuenta si tenemos la seguridad de que la vaca es fértil, es sana, y bueno, esa vaca fértil, sana no queda, es que bueno, hay algún problema en el toro, ¿sí? El examen andrológico, ¿sí? El examen a los toros para poder saber su capacidad reproductiva, su salud. Dice, llegar a un diagnóstico clínico y reproductivo. Dice, características
del rodeo general de los órganos genitales, perdón, del desarrollo general, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, el desarrollo testicular, que ahora lo vamos a ver también, es una forma de medirla, eso tiene una proporción. Analizar trastornos hereditarios del tracto genital, ahora vamos a ver una fotografía y del tracto genital. Eh, Dice reconocer alteraciones inflamatorias en el tracto, enfermedades infectocontagiosas, evaluar el potencial copulatorio, evaluar la potencia generativa, esto vamos a ver también qué es, establecer errores en el manejo, porcentaje, rotación, traslado, alimentación, etc. ¿Sí? Saber el estado físicamente, saber, bueno, cómo está boquear el toro para ver si está con buena dentadura o no. Acá tenemos, está bueno, no es una clase de anatomía, pero más o menos esto van a ver después con tiempo, pueden chusmear ahí y ver las partes del tracto o el aparato de, genital. Sí. Bueno, ¿no? ¿En qué época del año realizar estos estudios? Dice, el examen clínico reproductivo puede hacerse en distintas épocas del año. Esto depende de, bueno, y acá van a tener que prestar eh, especial atención, dice, toros comprados en exposiciones, remates o campos, dice, se deberá hacer antes de los 30 días posteriores a la fecha de compra para poder anular la compra en caso de ser necesario, ¿no? Entonces, antes de los 30 días y hacer exámenes al toro para poder mandar para atrás esa compra, si el toro en realidad tiene o alguna enfermedad o alguna baja en, en el potencial dentore, por ejemplo, ¿no? Entonces poder exigir la devolución. Todos los pertenecientes al establecimiento, dice, que estuvieron en servicio, finalizado el servicio, y acá tenemos ventajas y desventajas, dice, finalizado el servicio, las ventajas, dice, las lesiones genitales o extragenitales adquiridas durante el servicio están en un estado agudo o agudo crónico, por lo que son más fácil de diagnosticar, ¿no? Que pueden tener lesiones el toro, distintas lesiones por haber estado en servicio. Al identificar un toro apto disminuido, dice, o con afecciones, por ejemplo, en pene, prepucio, dice, o en el aparato locomotor, ¿no? Puede estar manco, rengo, dice, podemos seguir su evolución y determinar antes del próximo servicio su aptitud o rechazo. Es decir, si se va a recuperar ese toro para el servicio siguiente o si vamos a tener que descartarlo y reponerlo. Eso es importante porque, y porque vamos a tener tiempo, va a haber tiempo para poder reponerlo, para poder comprar otro toro. ¿Eh? Vamos a tener tiempo hasta el servicio siguiente. Bien, otra época del año luego del tacto va a tener ventajas y desventajas. Dice, las ventajas, dice, semejante a la anterior, ¿no? Tiempo para reponer toros, también se cuenta con tiempo, eso. Pero en cuanto a las lesiones, ¿qué pasa? Bueno, han pasado a un estado subclínico, entonces por ahí no pueden identificarse, se hacen difícil diagnosticar, ¿sí? Entonces pueden decir que entre comillas que ya se le pueden haber curado. Dice, en caso de incorporarse estos toros al servicio, dichas lesiones pueden volver a manifestarse, ¿no? Entonces creemos que está sano y otra vez entrar al servicio puede lastimarse o, como decía acá, manifestarse esas lesiones. Y es un buen momento para diagnosticar enfermedades venéreas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si hay alguna lesión que no sanó en el tracto genital, por ejemplo, que puede llegar a haber alguna enfermedad venérea, porque bueno, o de transmisión sexual, porque se dio un tiempo a que sane, y si no sanó, puede haber alguna enfermedad de transmisión sexual. Otra de las épocas del año antes del servicio, dice, época es la menos apropiada, dice, si se diagnostican problemas serios, enfermedades venéreas
alto porcentaje de descarte, ¿no? Entonces, si en la época del servicio, de antes de entrar en servicio, y hay varios toros que se van a descartar, y bueno, eso representa un alto costo, ¿no? De tener que vender, descartar y volver a comprar y comprar toros nuevos para reposición, un alto costo económico, entonces, y no va a haber tiempo para reponerlo. Dice, entonces se puede dificultar la selección y obtención de los nuevos toros. Antes de usar los toros es necesario descartar todos aquellos con defectos o enfermedades. Para ello se hará un examen andrológico por un veterinario, ¿no? Entonces podemos decir, sacando limpio, que el mejor, uno de los mejores, de las mejores épocas para hacer el examen va a ser después del servicio, ¿sí? O después del tacto, ¿sí? Donde, bueno, va a haber un tiempo para poder reponer en caso de que haya que descartar algún toro y reemplazarlo. Acá tenemos unas características, después ustedes las pueden profundizar, chusmear un poco, tienen algo de manejo de los toros por ahí también. Dice, desgaste, examen físico general, desgaste dentario, problemas locomotores, sobre todo de aplomo, ¿no? Pueden ser en las manos, las patas. eh, Estado de la visión, los ojos es muy importante, muchas veces toros Hereford, caretas, cara blanca, que, bueno, por la semilla, puede ser semilla de algunos pastos, de algunas pajas, eh, de algunas pasturas que causan lesiones, afecciones en los ojos, en la vista, ¿no? Y es importante porque tiene que ver el lote, tiene que detectar el celo a través de la vista, ¿sí? Entonces es importante que tenga muy bien el estado de la visión. Dice, examen genital, genitales externos, ¿no? Revisando prepucio, dice pene, testículos, epidídimo. Esto lo pueden mirar ahí en la fotito que pasamos recién después, ¿no? Conducto deferente. Y los genitales internos, uretra, vesículas seminales, todo esto de rol de veterinario, pero sí tenemos que saber tener en cuenta que deben revisarse. Dice, pruebas de diagnóstico de enfermedades como tuberculosis, brucelosis, triconomiasis, ¿sí? Bueno, algunas hay enfermedades, ¿sí? Que deben revisarse. Pasamos entonces a la parte de, acá teníamos en amortizaciones, bueno, tenemos esta tablita, seguimos con la parte de capital agrario, esta tabla tenemos como ejemplo algunos años de vida útil eh, de algunos bienes de capital, ¿sí? Bienes de uso en computación, 5 años, rodados, 5, muebles y útiles 10, instalaciones 10, maquinarias 10, inmuebles que sería una casa, una construcción, un galpón, 50 años. Eh, Nosotros tenemos acá, esto lo vimos recién, hicimos, este es otro ejercicio para que ustedes puedan hacer ahí en su casa. Es similar al que hicimos anteriormente, ¿no? De un rodado, 0 kilómetro. En este caso tendrían que descontarle el valor residual final, como lo hicimos recién, ¿sí? A estos 2 millones descontarle los 800.000 y ese monto que nos queda dividirlo por 5, ¿sí? Esa sería una forma de calcular la amortización. Eh, Acá tenemos el cálculo de la amortización de ese ejercicio recién para que lo tengan ahí en cuenta como ejemplo. Van a tener también en la grabación de la clase el ejemplo que hicimos hace un ratito, ¿sí? Acá lo que hizo entonces es calculó el valor amortizable, eh, descontándole
a ese valor de origen o valor a nuevo los 800.000, que es el valor residual final, ¿sí? Que sería como valor chatarra, por ejemplo, o valor de un vehículo usado, un auto usado, por ejemplo. Dice, la amortización anual entonces quedaría de dividir ese valor amortizable, que serían este 1.200.000, dividirlo por los 5 años de vida útil. Y entonces podemos decir que ese vehículo va a perder año a año 240.000 pesos, que año a año va a valer 240.000 pesos menos. ¿Sí? Esa sería entonces la de las deducciones. Acá tenemos un ejemplito que les puede servir con el mismo caso, ¿sí? De cómo podemos organizarnos. Esto está bueno que tengan en cuenta, pero cuando vamos avanzando, que en esta clase número 7, ustedes tienen una tabla con los detalles. Por ejemplo, el año 0, podríamos decir, sería el periodo de adquisición de 0 kilómetros, ¿sí? Ya el primer año ya lo empezamos a utilizar, el año 1, ¿no? Entonces ya no es 0 kilómetros, ya rodó el auto, ya se empezó a usar, va a valer 240.000 pesos menos. O sea que el valor ya no es 0 kilómetros, tiene un valor de 1.760.000, ¿no? Como ejemplo. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que hicimos acá? Bueno, le fuimos descontando al valor nuevo, le fuimos descontando las amortizaciones. En esta columna de amortización, que para todos los años es igual, vamos a tener la pérdida de valor de cada año, ¿no? Al ir descontándola, ya sea descontamos 240.000 al valor residual que nos va quedando, o directamente vamos descontando la amortización acumulada a el valor a nuevo, ¿sí? Que serían los 2 millones. Y en las dos últimas columnas nos va a quedar en un lado el valor amortizable, que es este 1.200.000, ¿sí? Que podemos decir que se amortizó todo, y el valor residual, que serían los 800.000. O sea que al final de la vida útil, de esos años de vida útil, va a valer 800.000. Acá tenemos estas formulitas que yo se las mostré también en la clase anterior, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, cuando no tiene valor residual final o pasivo y cuando tiene valor residual pasivo el bien, ¿sí? Y acá yo les voy a dejar para que practiquen ustedes. Miren, este lo van a practicar ustedes y nosotros en la clase que viene lo vamos a repasar. Por ejemplo, las vaquillonas, 20 vaquillonas, 200.000 pesos cada una, está desactualizado. Ustedes van, pueden o calcular la amortización de cada vaquillona o directamente del lote, ¿no? A estos 200.000, multiplicarlo por 20. ¿Sí? Y entonces van a directamente calcular las amortizaciones de todo el lote. Y fíjense, al final de su vida útil valen 70.000 pesos cada una, ¿no? Como decía, esto es un valor desactualizado, pero y es un ejemplo como para poder eh, trabajar. Y acá nosotros hicimos un ejemplito de un toro, así que fíjense, van a tener, lo tienen en la clase grabada, por ahí nos hicieron captura de pantalla, tenemos de un toro que vale acá 350.000, ¿no? Un toro que vale 350.000 pesos, ¿sí? Nuevo, y tiene una vida útil de 4 años. Le van a tener que descontar el 25%, ¿sí? Bueno, ya estaríamos. Dice, ¿cuántos toros aproximadamente necesito para una producción extensiva de 280 vacas? Esto va a quedar a criterio de ustedes, fíjense, ¿no? Para un campo de 280 vacas, ¿cuántos toros voy a usar? ¿Cuántos toros voy a necesitar? ¿Sí? Ustedes después me lo van a decir. Bueno, los dejo entonces, ya quedamos
para la clase que viene, alguna duda que tengan, ¿sí? Estos cálculos todavía no van a estar en la actividad, ¿no? Van a ser conceptuales, ¿sí? Todavía no vamos a profundizar, sí lo vamos practicando para que con el transcurso de las clases ustedes puedan realizarlo sin inconveniente. Intenten hacerla en sus hogares, con el trabajo donde tengan un ratito, compartan alguna duda que tengan, saben que acá estamos, ¿sí? Y bueno, y nos veremos entonces la semana que viene, si Dios quiere. Muchísimas gracias por su tiempo. Traigan anotaditas también las dudas que tengan y si quieren podemos comenzar la clase que viene, comenzar con estos ejercicios para aclarar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el miércoles que viene. Si Profe, Dios quiere.